CDNN, Canal 23. Estás viendo CDNN, Canal 23, con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana, de día jueves. Hoy es 15 de marzo del año 2018. Más adelante vamos a conversar con el doctor Fanor Avendaño, jurista, para analizar este debate que se ha iniciado sobre las redes sociales, la iniciativa del gobierno que aclaró ayer a través de la vicepresidenta Rosario Murillo que el gobierno no tiene ninguna intención de controlar las redes sociales. ¿Y qué es lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional? Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El control de las redes sociales es otra mentira, otra noticia falsa, ha dicho la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, el día de ayer. En las noticias internacionales, un día después sigue sin saberse el ganador en las elecciones en Pensilvania, en los Estados Unidos. Se dice, de acuerdo a los expertos, que hay un perdedor en esas elecciones, que es el presidente Donald Trump, porque perdió amplia ventaja y los demócratas le pueden quitar el apoyo a Trump en zonas muy importantes. En Perú, el escándalo de esta mañana es la extradición que se ha solicitado del expresidente Alejandro Toledo, acusado de escándalos de corrupción. Se está pidiendo que sea repatriado, capturado en Estados Unidos y repatriado al Perú. Y precisamente en Perú se ha desatado otra crisis política institucional. Va a ser interrogado el presidente Pedro Pablo Kuczynski por un fiscal que investiga denuncias también contra Toledo, y hoy el Congreso peruano va a decidir si abre una nueva investigación contra el presidente Kuczynski para tratar de destituirlo. En tanto, en México hay polémica por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que avala las inspecciones judiciales sin orden judicial. Es decir, la policía en México ahora va a poder tener la oportunidad de detener a quien quiera sin necesidad de que haya una orden judicial. Los expertos consideran que la decisión es preocupante en el contexto de violencia e impunidad que se vive en algunas regiones de México. Esto lo están haciendo las autoridades mexicanas en vista que se ha disparado la criminalidad y la violencia y necesitan capturar a las bandas y los narcotraficantes sin necesidad de una orden judicial. En Costa Rica, Fabricio Alvarado, el candidato presidencial evangélico, ha dicho que está en contra de legalizar el uso de la marihuana con fines medicinales en Costa Rica, lo mismo que el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya dijo que él, si llega a ser presidente, no esperen que él va a aprobar esas demandas. En tanto, en Guatemala, la situación está muy complicada porque se ha disparado la criminalidad y la violencia. En lo que va de este año han muerto 891 personas por causas violentas en 70 días. Hasta el 11 de marzo en Guatemala murieron 891 personas por causa asociada a hechos criminales, según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Están alarmados porque la criminalidad se ha disparado en Guatemala. Finalmente, 2 víctimas que dejaron una situación de un tirador activo en un hospital de Alabama en los Estados Unidos. Se trata de un hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham. Una de las víctimas falleció en el hospital, otra persona se encuentra en estado crítico. Un sujeto se metió al hospital, comenzó a disparar y después se mató. La policía está investigando. ¿Y cómo está el clima hoy en nuestro país esta mañana? Esta es la imagen de satélite más reciente y ustedes ven que al norte, en la frontera con Honduras, está bastante, la temperatura ha bajado. Sin embargo, se sigue sintiendo
la temperatura muy térmica en el resto del día en el territorio nacional. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el doctor Fanor Avendaño. No se vaya. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares, pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad.
Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Pueden seguirnos a través de Facebook Live y les recuerdo también www.cdnn23.com. Hoy el internet está fatal, todas las empresas telefónicas están malísimas con el internet esta mañana. Doctor Fandor Avendaño, mucho gusto de verlo. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Lo invitamos a él porque queremos analizar este debate que ha surgido a través de las noticias falsas en las redes sociales, la iniciativa del gobierno en la Asamblea Nacional, qué deben hacer los padres para proteger a los hijos que usan redes sociales, qué se necesita en el país, regulación o educación. Vio usted la noticia, que es lo que también originó todo esto, de la noticia de que una banda de secuestradores andaba secuestrando niños para extraerle órganos y venderlos en el exterior. Vio usted esa noticia, supo, sí, y se volvió viral, como dicen en términos técnicos, en las redes sociales. Pero además de eso tensionó al país, creó mucha tensión, pánico, y a veces también hay que saber manejar estas situaciones, porque el pánico desborda emociones y a propósito pues de estas situaciones, las redes son emociones. Y eso ¿de dónde se originó esa noticia? ¿Quién divulgó la noticia de que había en el país una banda de secuestradores? Veámosla, porque le hemos dado seguido el rastro a toda esta situación. El portal Bacanal Nica, que se especializa mucho en noticias bien importantes, dice que esta banda de secuestradores, o ellos, ¿de dónde toman la noticia? De alguien que la publica en el Facebook con el nombre de Raúl Hernández, aquí lo ven ustedes, y dice: me llegó esta información que estos 4 sujetos son secuestradores de niños, 3 son extranjeros y el más joven es de origen nicaragüense. Hace 4 días entraron a Nicaragua con sus visas. En Panamá hicieron 4 secuestros, incluyendo el de una amiga. Ellos secuestran a los niños con el fin de vender sus órganos. Y entonces publicó esta noticia. Al final resulta que esto era mentira, porque esta banda es cierto que existió, pero en México. No hay información de Panamá, de que hayan estado en Panamá. Pero bueno, aquí los medios fueron sorprendidos, creyeron esa publicación de esa persona, aparentemente Raúl Hernández, no se sabe quién es este Raúl Hernández, pero de allí otros medios toman la noticia y lo dan como un hecho real. Dice: alerta, banda que se dedica al tráfico de órganos, y publican la foto de estos sujetos. Luego, en la televisión también, alerta, se desata ola de secuestros en Nicaragua. Este es el Canal 10, que divulga la noticia inmediatamente. Y después resulta que la Policía Nacional aclara que esa supuesta banda de traficantes de órganos en Nicaragua es falsa, porque eso era una banda que fue capturada en México, todo eso fue en México y no en Nicaragua. Sin embargo, aquí eso causó una enorme conmoción y preocupación legítima en la ciudadanía. A lo que yo voy es, fuimos sorprendidos los medios de comunicación con una noticia que se divulgó en las redes. ¿Por qué? Porque nos faltó investigar, nos faltó verificar, ¿o cómo lo podríamos calificar? Habría que determinar qué tipo de naturaleza le damos al medio de comunicación, porque circular en las redes no propiamente es ser medio de comunicación. Eso sería la primera cosa que hay que entenderla. Aquí tienen que ver 3 aspectos que ojalá nos dé tiempo de desarrollarlos hoy día. El primero, que hay que desarrollar políticas públicas. Yo sí creo que el gobierno tiene que desarrollar políticas públicas en atención a las redes sociales. Muy diferente a lo que dijeron a limitación y legislación de las redes sociales. Eso lo vamos a ver también. Pero sí que las redes sociales ya en muchos países están
en la agenda de las políticas públicas y además debe ser obligatoriamente necesario. Lo otro es que un medio de comunicación, yo te diría, ¿qué entendemos por un medio de comunicación que está en las redes? Un medio de comunicación es Informe Pastrán, bien establecido. Un medio de comunicación es Confidencial, un medio de comunicación es la Carta Bodán. Eso es un medio de comunicación en sí. Un medio de comunicación también que no necesariamente es escrito, pero es el de Azucena. Y otros tipos de medios que están como establecidos, hay blogs, etcétera, etcétera, que no son medios de comunicación, sino que son medios de opinión y medios de expresión, que es diferente a un medio de comunicación como tal. Bien, esto tiene que ser discutible, no tenemos la razón ni la verdad absoluta, pero lo que sí es preocupante es que cuando se dan noticias falsas y se alimenta el morbo de la venta de ese instrumento mediático, que es diferente a ser un medio de comunicación, ahí es donde está la preocupación que a la sociedad le repercuten acciones emocionales desbordadas. Hay voy a darte un referente, hay una tratadista española, Claudia Prat, que nos habla de la necesidad de las emociones, indudablemente, y el análisis de las mismas. Entre las emociones está el miedo. Esa emoción, para los grandes tratadistas de la psicología moderna, puede decir, bueno, el miedo es bueno o es malo. En cierta medida el miedo construye en algunos aspectos, como también destruye. Pero, por ejemplo, yo tengo miedo a que mi hijo lo rapten. Yo tengo miedo a que se vaya alguien en un puente. Yo tengo miedo a que esta carretera accidente a alguien. Ese miedo te induce a componer o prevenir. Esa es parte de una emoción interesante. Igual, la tristeza es una emoción, de decir, estoy triste porque se me murió un familiar. No voy a estar alegre porque se me murió un familiar. Son situaciones de las personas. Estos se desbordan cuando en los medios, en esos instrumentos comunicativos de las redes, la gente entra en un pánico que ya desborda ese miedo. Esto obviamente fue lo que yo percibí el día que estaba este niño secuestrado. No vamos a mencionar los nombres de los padres del niño, ¿verdad? No es el caso, pero entonces comenzó un sinnúmero, no solamente esa información, otra inmensa bola de información, de señalamiento y medios de comunicación. Ahí sí yo lo percibí porque los monitoreé de inmediato, se prestaron a la especulación y a la desproporción de tensionar la situación. Esto tiene sus aspectos a veces positivos, pero quién sabe si en ese balance y en esa ponderación tiene más aspectos negativos. Es decir, hubo sensacionalismo y amarillismo pensando en el rating. Sí, y cuidado, en las fotos hubo morbos, porque el morbo no solo es vulgaridad. Hubo morbo presentando una pandilla, una supuesta pandilla que venía, que después por servicios de inteligencia policial se demostró que es una banda mexicana, ni siquiera nada que ver con delincuentes en Centroamérica, en Panamá. ¿De dónde el que divulga esta noticia en el internet, este señor Félix Hernández, dice que un nicaragüense era miembro de la banda, un Raúl, que venían de Panamá? Hernández. Raúl, sí. ¿Cómo lo comprobó él? ¿Y sí. por qué los medios nos dejamos llevar? Porque no hay una verificación. Primero, que necesariamente, como te repito, quien lo comienza no es un medio. El medio después lo reproduce y da una señal de que por ahí puede andar la cosa. Pero quien crea la plataforma de especulación para crear un sensacionalismo, ahí viene el morbo, eso no necesariamente es un medio de comunicación, sino son instrumentos comunicativos que se desarrollan en las redes. Es por eso que te digo yo, ¿cómo viene el interés ahora del Estado, la obligación del Estado de crear políticas públicas efectivas para que esta sociedad nicaragüense, como otras latitudes lo están haciendo, diga, ahora nos encontramos en una realidad? La sociedad nicaragüense, para dártelo en el punto de la historia, y no hablando de Hawking, ¿verdad?, que sentimos su muerte, científicamente nos estamos despertando en las redes. Nos estamos despertando con las redes.
hablando en el momento histórico en lo que estamos. Entonces, no sabemos usar las redes. Las redes las estamos, diría yo, cuasi utilizando, por decírtelo así. Pero esta sociedad se está abriendo. Hasta hace 5 años no teníamos 1 millón de personas en Facebook. Hasta hace 5 años no la teníamos. No llegábamos ni a medio millón de nicaragüenses. Y esto, váyanse a las estadísticas. Ha facilitado el cambio de la tecnología, teléfono de smartphone, todas las promociones para consumo de datos. Sí. Entonces, ahora no solamente tenemos redes, tenemos plataformas comunicativas. O sea, ahora vamos a agregarle. Entonces, nos estamos despertando en la tecnología de la comunicación. Y es ahí donde tiene que ver la reflexión. Y es ahí donde creo yo que es sano un debate sobre qué políticas públicas podemos establecer para educar la sociedad en las redes. No para restringir las redes, no para censurar las redes. No, muy al contrario. Es para educarnos para vivir. Hay una problemática que están haciendo con ese despertar en las redes. Los mismos padres, nosotros, los familiares, estamos afectando la intimidad de los niños. Bueno, hay menores de edad de 5, 7, 10 años, 12 años, que ya tienen Facebook porque los papás se los han permitido, porque los niños andan con teléfonos celulares y van a las escuelas con los teléfonos. Pero además, y esto es importante, que yo voy a darte una página que te estaba señalando, esta tratadista española, se llama Eduquémonos con K, en España. Ahí te van a dar pautas donde tenemos que atender el manejo de los niños en las redes sociales. Pero hay algo más importante aún. Los abuelos y abuelas que adoran a sus nietos, las tías, los tíos, los hermanos, no pueden hacer abuso de los niños y lo están haciendo. La misma familia está abusando de los niños, le está quitando personalidad. Hay niños que desde que nacen los tienen y lo exponen en el Facebook el primer día, el segundo día, el primer mes, el tercer mes, como ríe, que se pone. Cuando esta persona tenga 18 años no va a tener personalidad. Es un instrumento en laboratorio expuesto. Y entendamos que hoy las redes se han convertido en nuestra tarjeta de identidad cibernética. Por eso es que has oído mucha gente que dice, por su Facebook lo conoceréis. Entonces, pero, ok, vos podemos tener el pensamiento, el criterio de decir qué puedo o no saco de Facebook, pero ¿por qué vas a sacrificar a un niño? No es el gobierno que lo está sacrificando, no es el Estado, no son los colegios, no es la iglesia, sos vos mismo que lo estás exponiendo diario. A veces veo a personas que 5 o 6 veces en el día exponen a niños, y hemos visto a niños y niñas en bañeras. O sea, le estás quitando toda su personalidad, su identidad, su criterio de qué se puede ir o no puede ir. Antes, solo para terminar, había oído yo y decía gente, no sé por qué me bautizaron si yo no pedí permiso. Y hay una canción de Arjona que también dice eso. Pero digo yo, ¿y ahora quién le pide permiso a los niños para exponerlos en los medios? Permítame, tengo varios comentarios de estimables televidentes esta mañana. Buenos días, señor Pastrán. Creo que lo bueno que sucedió con la noticia de los traficantes de órganos fue que dejó entredicho qué medios de comunicación son creíbles y qué medios no. Otro televidente dice, ¿creen ustedes que si se llegase a ser cierta que esta banda operaba en Nicaragua, la policía los hubiese capturado? Creo que difícilmente. Y otro televidente también nos comenta, Bernardo Telles, a ver, noticias falsas, falsos perfiles, publicaciones difamatorias, bullying, falsas alarmas y ataques injuriosos contra personas o instituciones, creo que sí deberían ser objeto de revisión y penalidad, pero nunca los espacios deberían de ser limitados. Totalmente de acuerdo, y no se trata de limitarlo. Sería peor el remedio que la medicina. Aquí es políticas públicas sobre educación y también sobre orientación legal. Las redes no son espacios
de impunidad, que la población sepa eso. Las redes pueden causarte daños civiles, daños administrativos, daños fiscales y tienen repercusiones penales. Lo tienen. O sea, yo te agradezco porque este debate sí va con mi especialidad, que son derechos constitucionales, derechos fundamentales. La gente dice, vamos a hacer una ley sobre regulación de redes. ¿Cómo se ocurre hacer una ley? Eso no cabe. Ya están en las legislaciones, ya están en la Constitución. Si alguien me injuria y me calumnia en una red, le voy a poner un ejemplo bien práctico, mi caso particular. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 2 o 3 semanas salió una noticia en la agencia Fran Press de que el canal interoceánico de Nicaragua había sido abandonado y ya no iba. Me interesa conocer la versión de la empresa HKND, hablo con los voceros de HKND, me dicen de que esa noticia no es verdadera, de que el canal sigue vigente, que están haciendo un sinnúmero de estudios, lo que pasa es que ellos están de perfil bajo. Entonces yo en mi boletín titulo, canal interoceánico sigue vigente e incólume, dice HKND. Entonces otros colegas u otro colega agarró mi noticia, la puso en su cuenta Twitter, criticándome porque había titulado de esa forma, y de ahí un sinnúmero de personas, amigas de él, de la sociedad civil, partidos políticos, etcétera, comenzaron a atacarme, a descalificarme y a mencionarme hasta a mi mamá. ¿Qué debería haber hecho yo en eso? Y yo puedo demandarlo. Perfectamente. Lo único que entras a un dilema de que si la demanda, indudablemente, se va a trasladar a un campo político. Y entonces van a decir que hay una represión política porque es Adolfo Pastrán. Bueno, pero la noticia, ahí es aquello de que se mata al mensajero. ¿Por qué no critican a HKND, que es la que dice que va a seguir el canal, y no a mí porque hice un titular? Porque hay ya un señalamiento personal para hacer un perjuicio personal. O sea, eso es, pero trasladémoslo al ámbito exclusivamente legal. Bueno, Adolfo Pastrán puede decir, bueno, se me ha injuriado, mucha gente ha respondido y se ha sumado a la calumnia, a la injuria, a la descalificación, a la desmoralización y tengo daños morales. Y también tengo daños porque como soy un medio de comunicación he perdido suscriptores. Entonces usted demanda civilmente. Pero ¿por qué no lo hace uno? Hacer una demanda penal. A pelear. Claro, no, yo estoy diciendo lo que se puede hacer. Yo no le digo que usted pelee, oye, profesor. Y para no gastar en abogado. No, y mucho menos a usted. Pero le quiero decir que hay instrumentos. Yo en mi bufete he manejado aspectos que en WhatsApp han puesto amenazas. Y en WhatsApp he puesto gente que ha querido demandar y que han chantajeado. Y en base a eso nosotros en nuestro bufete hemos hecho demandas y las hemos ganado. O sea, no es algo que nosotros le digamos a la población que es abstracto. No, nuestro Código Penal, nuestro Código Civil, nuestro marco constitucional te dice que tu integridad vos tenés que defenderla. Pero además, ahora lo que yo digo que hablemos de políticas públicas sobre estos temas, porque hay países donde no se están manejando bien, inclusive. Y no te hablo de países subdesarrollados, como le llaman a nuestros países que van en las vías del desarrollo, sino en países como España, donde se han dado 3 casos, donde hay 3 personas detenidas y en prisión por el uso de las redes y el Estado les ha impuesto esa sanción penal. Bueno, en Alemania acaban de aprobar una ley de esto de las redes sociales, en donde aquel que publique noticias falsas y que trate de conmocionar a la opinión pública tiene que pagar una multa de 50.000 euros. Sí, pero hay otra cosa que tenemos que explicar a la población también. Ni el gerente y dueño de Facebook, ni de Google, ni todas estas grandes redes, ni ellos pueden controlar esas redes ya. Ni ellos mismos la pueden controlar, mucho menos un gobierno que no tiene la tecnología, ni el sistema satelital, ni los recursos económicos como en otros países. Entonces, pensar que va a haber un control cibernético de redes
es como decir que Nicaragua ya puso 2 naves en Júpiter. Así de simple y sencillo, pues para que la gente tenga una similitud de lo que sería eso. O sea que lo demás no procede nunca. Si se hicieran leyes, si se buscarían mecanismos, etcétera, sería un autoengaño del sistema y además de eso no procedería, pues eso no procedería. Lo que sí procede es la educación y dentro de la educación hay que entender que solo abrimos un Facebook, pero no exploramos el Facebook. El Facebook puede limitar la participación, el Facebook puede bloquear, el Facebook puede silenciar, el Facebook puede tener candados ahí, pero también muy importante en las redes sociales, hablando propiamente del Facebook, sin hablar de plataformas de comunicación que también existe y otro tipo de redes sociales como el Twitter, es algo muy importante. Quienes damos pauta a nuestra propia violación de la intimidad somos nosotros mismos. Y vos ves en Facebook, ando almorzando en tal lado. O en el perfil algunas personas ponen dónde viven, el día que nacieron, número de teléfono, correo electrónico. Estoy deprimido, dice. Voy para el mar. Y la delincuencia se está siguiendo ahí, ya está pensando dónde va, qué haces, qué comes. Y hay personas que vos mirás y dices, no sé cómo me voy a pintar la uña hoy, sacan las uñas de los pies. O sea, tu propia identidad la vas perdiendo, te vas degradando, ya no digas la de tu familia, de tu gente. Ya saben cuál es tu apetito, ya saben cuál es tu dieta, dónde comer. Entonces hay un mal uso de las redes. Pero hay otro fenómeno dentro de los aspectos muy positivos que tienen las redes. Hay otro fenómeno que ocurre en las redes sociales y es que efectivamente también hay gente que promueve el odio. Yo he escuchado muchísimos comentarios de gente, no sé si son niveles de frustración o porque no tienen paz interior, que no los deja vivir o viven con agrura todos los días. Pero he leído comentarios de gente con un nivel, una carga de odio tremenda. Eso, ¿cómo se hace con eso? No se puede controlar, no se puede evitar. Y el debate que está promoviendo la Asamblea Nacional de revisar varias leyes, ¿cuál es su opinión? Nos la va a dar después de la siguiente pausa. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Buenacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares, pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo.
En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta. MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa esta mañana, analizando este tema de las redes sociales. El gobierno tenía un mensaje de un televidente que quería darle pase antes de, porque estábamos discutiendo tantas cosas y se me fue la memoria. Dice el estimable televidente: hay que aclarar que la libertad de expresión también tiene límites y para eso están las armas o herramientas jurídicas. Saludos. Totalmente, que ya lo explicó el doctor Avendaño. Dimos una explicación sobre eso. El gobierno dice, los diputados de la Asamblea Nacional, que están haciendo un debate que comenzaron ayer tarde para promover la convivencia familiar a raíz de otra noticia que se divulgó la semana pasada, a la par de esta falsa de que había una banda robando niños para extraerle los órganos, de dos jovencitas adolescentes que se habían perdido en el norte de Nicaragua. Y entonces los medios comenzaron a especular, algunos medios, a decir que estas jovencitas también las había robado esta banda para extraer los órganos. Después resulta que una dijo que se había disgustado con su papá o su mamá y que por eso decidió irse de la casa, y otra más o menos en la misma situación, y después aparecieron en casa de otros familiares con otras personas. Entonces el gobierno dice, ¿qué es lo que está pasando también? Se nos está desintegrando la familia, mucha violencia intrafamiliar, mucho femicidio. ¿Cómo hacemos para evitar que se nos salga de las manos esta situación en la familia? ¿Qué comentario le merece esto? Tenemos que hacer una reflexión más a fondo. En primero, si me preguntaras a mí como ciudadano, yo no hubiese puesto como foro, en este caso, a la Asamblea Nacional para que te convoque. Las mismas voces de la Asamblea Nacional distorsionaron en cierta medida el mensaje de la vicepresidenta. Viste al señor presidente Porras, al señor Cepeda y creo que a José Figueroa, si mal no recuerdo, al cual estimo y respeto muchísimo, diciendo a los respetados diputados de que había que hablarse y plantearse regulaciones en la ley. Yo nunca oí decir eso a la presidenta, a la vicepresidenta, no. O sea, la vicepresidenta lo que planteó es que la Asamblea iba a hacer consultas para ver cómo se podría plantear, se revisaban leyes y se podría dar un canal más efectivo para contener actos violentos, de acoso, de un sinnúmero de cosas que se dan en toda sociedad, que va buscando cómo ir acabando con estas, diría yo, estas acciones que se dan en todo país. Bueno, los diputados entonces quizás distorsionaron sin querer el mensaje. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser, si la Asamblea Nacional es el foro político por excelencia que hace las leyes, no necesariamente en este caso tiene que ser el foro adecuado para un debate en el país? Yo no considero que eso sea así. ¿Qué creo yo? Que hay que buscar la academia, que hay que buscar los grupos que atienden el aspecto de la niñez. Yo asocio fundamentalmente en algo. Yo te decía, nos estamos despertando con las redes, con la tecnología de la comunicación, y muy bien señalaba vos lo que decía el señor Carlos Slim, el dueño de la Telefónica Claro, cuando vino a Nicaragua hace 2 años y dio una charla para un grupo de empresarios, me invitaron a ser parte, a participar, a escuchar como su disertación como pequeño empresario, micro.
y él decía, la conectividad en este mundo es indispensable. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, esta vez tecnológica, y estar interconectado es indispensable. Lo que pasa es que no la estamos usando para la productividad, no la estamos usando para educarnos. En parte, y en gran parte sí. O sea, las instituciones, las personas, los que se venden, están vendiendo en las redes. Se está convirtiendo en un mercado efectivo de redes. No necesariamente tiene, pero también la otra contraparte es que no hay una cultura, una educación, pero lo más importante, ahí sí me parece el foro del gobierno, el génesis, el sentido, el espíritu que plantea el gobierno no es malo, no hay que buscarle un mal interés, muy al contrario, hay que ver que hay un interés y hay que aplaudir ese interés, porque hay que buscar consensos en el país, y un consenso del país es hacer políticas públicas efectivas para tratar de evitar que haya desborde en este despertar de las redes, haya desborde y afecten a la sociedad. ¿Y cuáles son los más afectados en la sociedad? Los sectores vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los niños y niñas en una sociedad que va creciendo con las redes. Pero hay otra cosa muy importante que dirían, ¿y para qué vas a hacer un foro si no va a haber consensos? Sí, yo creo que puede haber consenso, y Nicaragua ha demostrado con aspectos muy puntuales que hay consenso. Yo te podría señalar el más grande consenso en políticas públicas sobre relaciones internacionales, la vimos con la sentencia de La Haya en el conflicto de Colombia. Y dentro de este mismo conflicto de Colombia había otro consenso de un mensaje de paz del país. Además de ganar la Corte Internacional de Justicia en Nicaragua y que la sociedad hizo todo un consenso, también había un consenso preponderante. Nadie quería guerra con el hermano pueblo de Colombia. Eso es otro consenso que se dio en el ámbito de una política pública donde marcaba tu política exterior. Y otra, bueno, te voy a buscar un consenso, si vos querés, sociocultural. Decime quién no apoya cuando juega la selección de fútbol. Ahí veo yo hasta los grandes opositores con la Rojos, camiseta, verdes, rojinegros, ¿verdad? azules. Entonces hay si hay consensos en el país, ahí veo a los más radicales como Enrique Sáenz, yo con su camiseta de la selección de fútbol, pues, y apoyando, y eso es muy bueno. O sea, que hay consensos, se pueden construir, y te puedo señalar otros consensos que en el país, en la práctica social se han hecho también, pues. No es que Nicaragua es un país totalmente polarizado, eso no es cierto. Ahora, ¿tenemos capacidad para alguien que se le ocurriera controlar las redes sociales hacerlo? No tenemos capacidad. Como país. Ni los Estados Unidos, ni Donald Trump, ni Putin, ni la China, como cree la Yoconda Belli. Pues, ni la China lo tiene. Ni Corea del Norte, pues no hay. Es que no se pueden controlar los satélites. Yo te vuelvo a señalar, ni el dueño de la Google, ni los dueños de Facebook pueden controlarse a sí mismos, ya no pueden. Ok, pero en medio de este debate veamos los aspectos positivos, porque hay aspectos positivos alrededor de esto. Primero, creo que se va a comenzar a sensibilizar a la opinión pública acerca de tomar conciencia de las noticias falsas. No hay que dejarse sorprender por noticias falsas. Aprender a verificar la noticia, la fuente, que si esto es cierto, que si esto no es cierto, ¿a través de qué? De los medios ya establecidos creíbles. Sí, pero no vas a evitar que siempre hayan instrumentos mediáticos o de comunicación ajenos a una red específica y natural de medios. No lo vas a evitar porque la misma tecnología, vos haces un medio de comunicación, un instrumento con este celular y punto. Y lo construís en una plataforma y una aplicación en la mañana y en la tarde está en el mundo, no solo está en Nicaragua, está en el mundo. Esa es una nueva realidad que no podemos. Usted nació, me recuerdo yo hace unos años, única y exclusivamente en el correo electrónico y nadie da un cacao por usted. Hace 18 años. ¿Verdad? Así, exactamente. Entonces, ahora vea cómo está. Y yo solo agarro el celular y veo qué es lo que dice Informe Pastrán las 24 horas. Si yo estoy fuera del país, yo lo que hago es Informe Pastrán, o sea, y me comunico lo que pasa en mi país. Eso no existía antes. Entonces, lamentablemente o afortunadamente,
estos son instrumentos que existen y ya no los podemos evitar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es crear políticas públicas educativas para que estos grandes instrumentos, estos grandes avances tecnológicos sirvan para dos cosas. En primer lugar, para tener una educación mental, una salud mental en una sociedad. Y segundo, para garantizar los avances tecnológicos, económicos, sociales, productivos, etcétera, en nuestros países, porque son los instrumentos por excelencia. Estamos en la cuarta revolución mundial. Es más, la revolución tecnológica es más que la revolución industrial misma. Es más que la revolución industrial misma. Solo podemos comparar el uso de las tecnologías de comunicación con el invento del avión. Yo creo que otra cosa no se podría. Y lo va a superar dentro de poco mismo. Y después, otro aspecto que probablemente sea positivo alrededor de todo esto es que la gente puede identificar cuáles son los medios creíbles y cuáles son los medios que les gusta ser alarmistas o que son alarmistas y que después los desmienten y que las noticias que dan algunas veces no son ciertas. Eso sí, y ahí entra la educación de las personas, independientemente de la ideología del medio. Pero si el medio es creíble, lo van a seguir para informarse efectivamente. El medio si garantiza su bono de credibilidad, porque cada medio tiene un bono de credibilidad. El bono de credibilidad es la certeza de la información que brinda. No hay otra cosa. Es la verificación. La verificación que nosotros... bueno, es cierto. Que si hubo un terremoto y no fue de 8 grados, si no fue de 5, entonces el medio que dijo y la oficialización, ahí va. Que si de verdad tal obra se está realizando o es cuestionada o no se hizo, tantas cosas que se dan en el país, y si el medio de comunicación lo dice con objetividad y se puede verificar, constatar, ese es el bono de credibilidad del medio. Esto de la banda supuestamente secuestradora de niños para extraer órganos, que después resultó siendo que era mexicana, también deja una gran lección para los medios de comunicación. Tenemos que verificar las fuentes de información. O sea, no podemos tomar que cualquiera inventó una cosa en las redes sociales y los medios la tomemos como cierta y la divulguemos impactando en la opinión pública. Sí, porque podés mentir un día y podés impactar. Podés mentir una semana y comenzás a divagar sobre la información, pero no podés mentir toda la vida. Entonces, el medio de comunicación se va degradando. Y cuando este medio está degradando, por mucho capital financiero que podría tener o influencia o patrocinadores, va a perder credibilidad. ¿Cómo hacemos entonces para que la opinión pública, o qué es lo más adecuado para la opinión pública? ¿Educarlos? ¿Cómo hacemos para educarlos? Puede ser educándonos de una manera desde la familia, pero sobre todo es culturizándonos, que va relacionada a la educación, pero no necesariamente lo mismo. ¿Por qué culturizándonos? Porque sabemos que estos instrumentos, que es la, diría yo, la máxima herramienta de los medios tecnológicos de comunicación, nos dan incultura y nos dan separación de familia. Vamos a un restaurante y los 5, junto con los niños, estamos manipulando el celular y tal vez de media hora que estamos, o una hora, le dedicamos a la familia 10 minutos. No podemos apagarlo y ponerlo así. Desde ahí es una cultura, ya no es educación, porque puede ser médico, puede ser abogado, puede ser comerciante, lo que se te ocurra, pero esa es tu educación, pero la cultura es eso, la cultura de la unidad familiar. Lo otro también es saber usar el instrumento y no ofender, no humillar, porque una ofensa personal te la digo a vos cara a cara, pero la gente ofende en el medio y no cree que es cara a cara, pero de igual es más grande, porque no solo a vos te la está diciendo, se la está diciendo a toda una comunidad. Entonces, alguna gente eso es mucho más efectiva esa ofensa, es mucho más efectiva esa mentira, es mucho más efectiva esa calumnia que se la diga a un vecino o a un amigo. Y la gente no tiene esa cultura de saber. Hace poco en la Universidad Humanista, hace unos meses, llegaron los de la Embajada de Irán y dieron la película, presentaron la película donde ganaron un Oscar. Un individuo, no sé ni quién, dijo que en la universidad a cada mujer la sentamos detrás de un hombre.
O sea, eso es una ofensa a todas las mujeres estudiantes de la Universidad Humanista. Y una connotada feminista, muy conocida por todos nosotros, le siguió al tipo sin haber verificado y dijo pues que horrendo lo que hicimos en la Universidad Humanista. O sea, en vez de verificar cómo van a creer que Irán, en la embajada, va a venir a imponer su cultura que la tienen allá, en el caso que fuera así, que no es así, y la va a imponer en Nicaragua. Eso, desde ahí lo irracional de pensarlo. Y segundo, de que la gente cuando quiere ofender, quiere denigrar, quiere desprestigiar, como te digo, ocupa la red, que es mucho más nociva a que te lo diga en persona. A eso voy, antes de terminar. Uno lee comentarios y dice, fulano de tal es un tal por cual, es así, es un arrastrado, es un esto, un el otro, y a veces a través de perfiles falsos, porque hay mucho de eso de perfiles falsos. Si un ciudadano se siente ofendido por ese tipo de situación, hay leyes para defenderse. Muchísimas leyes, muchísimas leyes. Y como te digo, pero no ¿qué es solo lo que ¿qué es lo que argumentan los que escriben esos comentarios? Es que esta es mi libertad de expresión. Claro, pero está la integridad de la persona, la dignidad de la persona humana, y la Constitución política la tiene como un derecho fundamental. Y el Código Penal te dice que podés injuriar y calumniar y que respondés. Y también tenés que rescindir el daño. Y está el Código Civil. Y vos podés decir que tenés daños morales. Y me impactó emocionalmente. Y ahí sí lo es. Y poder decir que fue afectada a tu familia, que tienen menores de edad. Todo eso tenés que demostrarlo y tenés que hacerlo en base a la ley, pero se puede hacer. Pero también tenés que cuidar tu propia intimidad. Si le pones en una vitrina, si tus emociones y tus egos pueden más que tu integridad y de tu familia, pues acuérdate que, ¿por qué la gente dice, tengo tantos likes porque me vieron en Galería Internacional? Porque te gusta que te den like, porque estás necesitado de que la gente se interese en vos. Entonces, esas cosas también tienes que controlarlas. Nos encanta que nos den like, nos encanta que saber qué ropa nos pusimos. Hay gente que pone más en la foto su carro que a uno mismo. Entonces, quieren saber qué marca de auto tenés y ponen la marca del auto. Entonces, todas esas cosas son también que vas perdiendo tu propio valor, tu propia autoestima. Eso es la parte negativa. Lo positivo es que podés hacer comercio, que podés vender, que podés comprar, que podés hablar de cultura, de educación, de políticas públicas en las redes. ¿Quién dice que son malas las redes? También tienen muchísimas cosas buenas. Doctor Fandón Avendaño, seguiremos analizando estos y otros temas en el futuro, porque definitivamente que vamos a seguir inmersos en la tecnología y la conectividad. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, nos veremos mañana, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.